Placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Para una pequeña ONG surafricana, para mí aprender del contexto colombiano. Les ofrezco mis disculpas primero. Lo siento por hablar en inglés. Mi español es peor, no existe. Ya trato de hablar en Zulu y en inglés, no creo que me entiendan. Entonces, otra disculpa que quiero darles. Tengo poca familiaridad con el conflicto colombiano, la situación colombiana, por eso estoy aquí también para aprender y de pronto algunas de las respuestas que encontramos ayer, hoy, de pronto soy ignorante en muchas cosas. Tercera disculpa, hablo bastante rápido, entonces por favor me detienen y pues cuando hable demasiado rápido para que podamos entendernos con la traducción. No voy a presumir de que ustedes sepan mucho de Sudáfrica, soy archivista y voy a darles un poco de contexto de lo que hacemos y el trabajo que yo hago allá en Sudáfrica. Espero que les voy a dar este pequeño tour sobre el trabajo que estamos haciendo allá en Sudáfrica. Tenemos pues nuestras razones para esto. Para que ustedes entiendan el contexto, también lo comparen con Colombia. Primero, nuestro contexto es de justicia transicional. Está enlazado con el legado del apartheid. El apartheid es la palabra africana para separación. Es discriminatorio y un sistema explotador de segregación racial legalmente establecido por el reglamento colonial de los británicos y el gobierno blanco minoritario entre 1948 y 1994, con los derechos de la mayoría negra, fueron totalmente destruidos. Después de una violenta oposición, el apartheid fue desarmado a través de negociaciones desde el 90 hasta el 93 y esto terminó en las elecciones democráticas de Sudáfrica en 1994. Y es cuando Nelson Mandela se volvió el presidente y el partido fue un movimiento del Congreso Nacional Africano para el derecho del acceso. Sigue entonces, lo llamamos los años del brillo. Entonces, finalmente se logró la democracia en Sudáfrica. Teníamos un líder y teníamos el apoyo de la mayoría de sudafricanos y Nelson Mandela fue un periodo en que tuvimos mucho cambio legislativo, mucha reforma. Tuvimos la presentación de el respeto internacional, reconocimiento internacional, la Constitución surafricana, que es una de las más progresistas en el mundo, en 1996, y en esa Constitución se dio la introducción del derecho al acceso a la información por primera vez, y eso es algo que nosotros llamamos la promoción de la ley de acceso a la información, es la libertad de acceso a la información que se conoce en otros países. Bueno, estaba en el papel, pero fue muy progresivo en esta legislación. Probablemente una de las cosas más importantes en esa legislación es que no solo da el derecho al acceso a la gente en su información y cómo se les da, pero también el derecho de acceder a información que tenían entidades no solo públicas sino privadas. Es el primer país que expandió ese derecho del derecho a la información a los privados y esto es algo muy importante. También en estos años del brillo, en esas elecciones democráticas tuvimos y hemos tenido también la Comisión de la Verdad y la Reconciliación liderada por Desmond Tutu, el obispo. Este fue una comisión que recibió mucha atención internacional, fue muy pública. Esta comisión tuvo unas audiencias públicas en todo el país donde se contaba lo que pasó en los hogares surafricanos, hubo cubrimiento por radio, televisión y generalmente somos muy conocidos por ser líderes en ese cambio de esa reconciliación pública.
y creo que es un país que nos hemos vuelto, digamos, estamos muy complacidos en cuanto hemos liderado el buen trabajo, la buena vía en sentido de la reconciliación. ¿Dónde estamos hoy? 20 años después. Sudáfrica hoy está perseguida en la Comisión de la Verdad. Eso que nos prometieron primero, hemos visto que falta voluntad política para seguir con las recomendaciones del TRC. Hemos visto falla en el seguimiento a los procesos penales que dieron una amnistía secundaria a los perpetradores y fallan en cumplir con el TRC o fallan en lograr los acuerdos del TRC. Por lo tanto, fallan en las regulaciones médicas, educativas, comunitarias y reparaciones hasta simbólicas relacionadas con las recomendaciones del TRC, que es la Comisión de la Verdad. Algo muy relevante aquí es que ha habido una falla continua en hacer que esa comisión TRC sea viable y que esos archivos sean utilizables. Existe una brecha de inigualdad. Tenemos la mala fortuna de ser uno de los países de la sociedad más inequitativas. Tenemos más pobres en Sudáfrica ahora que antes. Tenemos cultura de violencia en Sudáfrica, mucha violencia, y cada vez se está dando más la militarización, sobre todo en los servicios policiales. Hemos tenido y tenemos evidencias muy fuertes del daño que se ha causado por esas fallas en el desmantelamiento de esa desigualdad. La TRC se enfoca mucho en el individuo y la violación de derechos humanos, pero no en la violación sistemática, la naturaleza sistémica del régimen del apartheid. Y vemos esas fallas en ese desmantelamiento de ese sistema inequitativo y que resulta en la mayor insatisfacción, más inequidad en Sudáfrica. Y también hemos heredado culturas de secreto y corrupción del pasado. Obviamente, el régimen del apartheid por definición era muy secreto en la forma en que actuaba, pero al mismo tiempo los movimientos de liberación y las organizaciones luchan y han luchado contra ese régimen de apartheid y eran considerados terroristas porque eran contra ese estado de apartheid y por eso tenían que conservarse secretas por miedo a sus vidas, y eso ha sido el régimen actual que tenemos. Existen dos culturas de secreto opuestas que se manifiestan en el gobierno hoy. Tenemos diferentes reacciones y vemos del gobierno, quieren conservar ese secreto y no quieren darnos la información, a pesar del vocabulario que tenemos en nuestra legislación y constitución sobre los compromisos de los países de promover la transparencia, la apertura y participar en la verdad. También, como la TRC, después de 1994 hubo elecciones democráticas, se falló en empezar a trabajar muy bien y los dineros, la parte financiera y económica fue muy dañada. El apartheid, los crímenes que tuvieron lugar durante el apartheid y después, hemos visto que la corrupción económica del apartheid básicamente creó nuevos patrones, nuevas patentes de corrupción, patrones de corrupción y la forma de hacer negocios en general en la sociedad surafricana. ¿Cuál es el contexto de los archivos en Sudáfrica? Los archivos del apartheid, por ejemplo, es un sistema funcional de archivos, pero primariamente refleja la experiencia de una minoría y los intereses de esa minoría de surafricanos, que son los blancos. También hubo una masiva destrucción de registros después de 1994 durante los años de transición, durante los grandes empresas, negocios y reconocimientos reconocieron que destruyeron muchos archivos que los involucraban en violaciones de derechos humanos contra los negros. Supimos que en 6 meses, durante 1993, el Servicio de Inteligencia Surafricano, en conjunto con las grandes empresas, destruyeron entre 45 y 60 toneladas
métricas de documentos. Y eso fue solo 6 meses. Y sabemos que esa destrucción comenzó en el 89 y se dice que continuó hasta 1994 y más. Entonces nuestros archivos de apartheid tienen muchos huecos, muchas brechas que tienen que ser reconstruidos. También estos son registros documentales que primeramente estaban en lenguaje africano y también en inglés. Y tenemos muchos otros idiomas en Sudáfrica y muchos de esos idiomas no están documentados bien y se necesitan traducir. Tenemos mucha cultura oral en Sudáfrica. Entonces, el formato de cambio, de traducción, de reconstrucción de todos esos archivos es una experiencia que ha sido difícil para la mayoría de los surafricanos que trabajamos en esto. ¿Cuál es el sistema de archivos post-apartheid? En nuestra constitución, en 1996, vimos las responsabilidades de los archivos son de las provincias. Entonces, digamos que tuvieron más poder para manejar esos archivos públicos. Pero, sin embargo, a pesar de que eso está en nuestra constitución, de todas formas, no siempre es el caso. Los recursos para hacer eso son escasos. Pasamos de una situación en que en Sudáfrica tuvimos 4 provincias. En la nueva tenemos, antes teníamos 4, ahora tenemos 9 provincias. En teoría necesitábamos otros 5 servicios más de archivos y las provincias, por ejemplo, de donde yo soy, la más pequeña pero la más rica, Johannesburgo y Pretoria, nosotros no tenemos un sistema de archivo provincial. Entonces, incluso los archivos en papel tienen su papel, no existen. Además, tenemos lo que se llaman Bangistans, lo que quiere decir que son áreas en donde el régimen del apartheid tenía una declaración de que había unas áreas especiales para los africanos, de modo que deberían ser tribalmente puros. Todos los Hutus tenían que vivir con los Hutus, los Zulus con los Zulus. En los Bangistans se llaman. Estos archivos de estas tribus no se han incorporado dentro de nuestro sistema nacional del servicio de archivos. Y básicamente está en lugares de bodegas, en cajas, y no se han abierto. De nuevo, son una fuente increíble de documentación acerca de cómo estos personas del apartheid ponían líderes a través de estos dictadores, manejando como en un teatro marionetas, líderes marionetas en las diferentes tribus. También en estos años de el despertar teníamos una nueva legislación que llegó en 1996 y básicamente estos archivos, lo que teníamos era la manera era revisar todos estos archivos con el fin de poder averiguar qué era lo que estaba haciendo el gobierno y mirando si estaban cumpliendo con el mandato popular. Pero ponerlo por escrito no es tan sencillo, y tampoco se le daba la independencia económica y política al archivo para poder manejarlo. No se entendía cuál era el costo de poder redactar una legislación de este tipo. También se dejó que el sistema no fuera independiente, no se creó como una entidad independiente. Teníamos las instituciones del capítulo 9 que llamamos allá, en donde había agendas de comisión y para que fueran el protector. El papel de los archivos era definitorio, era una oportunidad para crear como cuerpo independiente a estos archivos. Todavía no hay independencia en nuestros archivos y no hay tampoco, digamos, financiación independiente. Hablemos sobre el contexto
al archivo como el archivo TRC. Este es el cuerpo de registros que está más alineado con lo que estamos hablando hoy como concepción de un archivo moderno. Este archivo TRC se tiene por parte del Archivo Nacional. Esta fue la decisión de los modelos que seguimos, en donde se entregaron los registros al Archivo Nacional. Pero es importante que conozcamos que este archivo en su constitución está limitado por el mandato de TRC. Vamos a leer la definición. El propósito del TRC como mandato, como entrega de dominancia, es el poder cumplir posiblemente las violaciones. ¿No estamos oyendo bien? Bajo el periodo. ¿Estamos oyendo bien? ¿Se oye un ruido? Perdón. Excuse me, there is we have an issue with sound. ¿Ahí me están oyendo bien? ¿Sí? En el 5 de diciembre de 1960. Podemos ver en esta corta definición los límites. Hay una referencia a las violaciones graves a los derechos humanos, que tiene que ver con las experiencias del individuo más que con el colectivo. De nuevo, nos habla de nuestra imposibilidad de tener una violación sistémica o detenida. También vemos un tiempo específico de 1960 a 1993. Recuerden que el apartheid empezó en 1948, o sea que no les voy a dar toda la historia de por qué escogimos 1960, pero es bastante artificial. Teníamos que empezar una fecha específica y podemos ver que el siguiente fecha está dentro de paréntesis, pero a medida que esta comisión estaba siendo cambiada con diferentes personas y diferentes intereses, se empezó a dar mayor presión sobre esta comisión para poder mover la fecha más tarde y más tarde. Es simplemente una consideración artificial, porque este fue un proceso legal finalmente. Sabemos ciertamente que obviamente hubo violaciones antes de 1960 y también después de 1993, porque por supuesto tuvimos una increíble violencia y conflicto interno después de 1993, pero no se consideraron por parte de la Comisión de la Verdad. Hoy en día hay incertidumbre con respecto a qué departamento de gobierno controla el archivo TRC. Tenemos que preguntarle al Departamento de Justicia para poder buscar el acceso, y a veces si hay registros de inteligencia, entonces se va a la agencia de inteligencia y todo el mundo como que se tira la pelota porque es una papa caliente. Esta resistencia por parte de los departamentos de gobierno en facilitar el acceso a los registros o documentos de la verdad nos permite solamente tener acceso a través de una legislación de la información, de libertad de la información. Tenemos que hacer una solicitud al Departamento de Justicia y ellos, como custodios de estos registros, tenemos que litigar, lucharlo legalmente para poder conseguir acceso a estos registros. En parte, esto es porque no hay una exención con respecto a la liberación de los registros relacionados con derechos humanos, y no tiene que ver, no hay una mención específica con respecto a estos registros en cuanto a definir la comisión. Hoy en día, en esta fecha, hay un procesamiento de archivos inadecuado y es difícil encontrar inventarios. Utilizaron las listas básicas de empaquetamiento. Cuando el TRC se cambió de oficina y estaba siendo cerrado, eso es lo que utilizan para poder definir qué hay en cada caja. Gracias a Dios, con esta unidad de libertad de información, hay algunas personas que han trabajado para las comisiones y
nos dan cierta ayuda, pero depende de ciertos individuos. Y esto no dice que en los archivos nacionales no haya el suficiente recurso humano, porque en realidad tenemos el 10% del número de personas que requeriríamos para poder seguir las recomendaciones del TRC. También hay una diseminación inadecuada de los reportes de TRC porque no hay unos reportes o registros populares o bien definidos. Vamos solamente en un tercio de la presentación. Nosotros somos un archivo activista, ya llevamos 30 años y dentro del contexto de la represión del Estado en los 80s, los activistas se dieron cuenta o nos dimos cuenta cómo estábamos peleando contra el régimen del apartheid y cómo estábamos perdiendo la guerra. Así que empezamos a recopilar todos los tipos de registros que eran ilegales de almacenar. Se enviaron fuera del país y para tener, digamos, como un lugar en organizaciones externas en Zimbabue, y solamente cuando la transición empezó los empezamos a traer de vuelta. Así que originalmente estábamos recolectándolos, no sabíamos por qué los recolectábamos, pero sabíamos que eran importantes y esto era activistas que estaban tratando de mantener estos materiales bajo custodia. Los principios que nos guían hoy en día, nosotros lo que buscamos es ser agentes de justicia y responsabilidad. Como Ramón decía, esta es la idea que va más allá del tema legal o de evidencia. Esta es una visión un poquitico más amplia de la justicia. No se aspira únicamente a hacer justicia. Este es un trabajo duro y si ustedes creen que lo van a hacer bien desde el principio, definitivamente no lo van a lograr. La idea de que nunca vamos a lograr un acuerdo dentro del archivo, y esencialmente si estamos aplicando una única visión, estamos limitando las otras visiones de historia. Nosotros también trabajamos con comunidades marginalizadas que no tienen acceso a los archivos, y en los modelos de archivo de Sudáfrica no necesariamente se trabaja con la producción y el intercambio apropiado para muchos surafricanos. Vamos a saltarnos algunas. Tenemos un enfoque particular en vista de que nosotros somos una ONG. No somos los custodios oficiales del archivo de TRC, pero en vista de que algunas personas que estaban involucradas en la TRC vinieron a trabajar con nosotros, y en vista de que es nuestra iniciativa, nuestro esfuerzo inicial, nosotros sabíamos que los recursos del Estado iban a ser accesible al archivo de TRC. Necesitábamos una recomendación de ellos y que teníamos un papel en cómo chequear el Estado y cómo funcionaba el chequeo del TRC, cómo poder trabajar con todos los surafricanos. Lo hicimos en diferentes maneras. Particularmente utilizamos la legislación de libertad de información para poder lograr que se liberaran algunos de los registros de TRC, en parte para asegurarnos que seguían ahí, pero también para añadirlos a la colección de Saha, que es accesible a todo el mundo. Muchos de los surafricanos tienen problemas en navegar por los archivos de TRC. Esto nos permite evitar las barreras. Catalogamos y digitalizamos los materiales que liberamos y nos permitimos libremente como acceso en línea por parte de la Comisión de la Verdad. Estos son ejemplos de los tipos de materiales que tenemos, registros reales
los tipos de decisiones, por ejemplo, las minutas de las reuniones, los registros militares, que no eran públicos porque eran muy controversiales debido a la naturaleza de defensa. Pero lo importante es que se tomó la decisión después de que el Departamento de Justicia siempre registra objeciones a la entrada. De modo que siempre estamos llevando al Departamento de Defensa a la Corte para poder tener acceso a estos registros. También, en cuanto a que reconocemos los registros de la Comisión de la Verdad, entendemos la complejidad de nuestro pasado, recolectamos nuestra historia para poder llenar las brechas en un proyecto histórico oral de TRC. Pero también hacemos otros proyectos en donde las comunidades, por ejemplo, se llaman las voces olvidadas en el presente, en donde hacemos que 15 años después del apartheid podamos entender que no ha habido cambios, aunque ya seamos un país totalmente democrático. Nosotros mapeamos el archivo no solamente en los registros oficiales del Estado, sino también los registros creados por la sociedad civil, por los medios de comunicación alrededor de la Comisión de la Verdad. Y estos son parte de ello. En vista de que no podíamos reunirlos todos en uno, empezamos a mapearlos y a decir quién tiene qué y en dónde en el país. En parte era para asegurar que la gente que nos ayudaba en los registros de TRC supieran que estaba documentado que ellos mantuvieran esos registros, y esto le da una obligatoriedad a estas ONGs o organismos de gobierno acerca de que ellos tenían hubiera un registro de la responsabilidad. Algunas personas nos entregaron documentos y terminamos con 35 colecciones adicionales. Hemos hecho todo tipo de cosas acerca de la documentación, trabajar con otras organizaciones, mapear, combinar estos procesos con la historia oral. Hemos trabajado con uno de los grupos de supervivientes, el grupo Kalamani, y tienen una comunidad en donde han basado sus experiencias en la tradición oral. Ponemos muchos materiales en línea, en asocio con otras ONGs y con el canal de televisión nacional. Empezamos a poner todos estos episodios en línea, los transcribimos de modo que fueran rastreables y los pusimos en una base de datos de modo que fuera fácil de encontrarlos en línea con la Comisión de la Verdad. Así que podemos ver 87 series de 1 hora en línea. Si ustedes tienen el tiempo alguna vez, me encantaría que los pudieran ver. Y por supuesto, somos abogados, defensores de la Comisión de la Verdad, porque ellos tienen mucho trabajo y utilizamos el archivo para demostrar por qué continuamos en este tipo de trabajo, porque somos parte de una red con la Coalición de Justicia Transnacional en Sudáfrica, de modo que podamos apoyar a estos especialistas con el fin de desafiar al Estado en trabajar con las víctimas y lograr llevar a estos perpetradores, a los criminales, a la cárcel. Nos hace falta, por supuesto, dinero, hay falta de acuerdos con los donantes que tienen los materiales, porque muchos de estos materiales fueron recolectados durante la represión estatal. Nos hace falta, digamos, los derechos de autor, quién puede utilizar todos estos documentos, el tema de la transición dentro de la sociedad civil, la idea del imperialismo de la información. Cada vez tenemos más ofertas de asociados en
norte, y vemos que las asociaciones que entregan estos documentos, por ejemplo, a veces, digamos, los asociados ingleses terminan teniendo los derechos de autor sobre nuestro propio herencia cultural. La mayoría de los surafricanos no tienen conectividad, así que ¿qué tanto la digitalización los ayuda a ellos, ¿no? Y por supuesto, la falta de fondos. ¿Cuáles son nuestras estrategias? Lograr operar como un archivo independiente. Seguimos los estándares, nos aseguramos que tenemos formatos de consentimiento. Utilizamos los mecanismos legales, utilizamos nuestra legislación, utilizamos la democracia participativa. Estamos inspirados por diferentes legislaciones que nos pueden impactar nuestros archivos. Cumplimos con la ley estatal, trabajamos con las ONG para ver cómo responde el Estado ante las peticiones de información y publicamos nuestros informes. Los mandamos al Parlamento todos los años porque es una forma de hacer que el gobierno vigile y nosotros lo vigilamos para que estos archivos sean públicos y que se conserven. Conservamos otros archivos de la Comisión de la Verdad. Tenemos una cosa que se llama cielo seguro, safe haven. Cuando se trata, nos aseguramos de que todos los archivos estén en diferentes sitios, así sea en forma digital, porque uno no sabe qué puede pasar. Guardamos archivos físicos, están todos digitalizados también y esas copias digitales se los devolvemos a ellos también para el trabajo de ellos y tenemos un memorando de entendimiento sobre las estabilidades que deben tener esos archivos, el manejo, clasificación archivística y demás, y en el futuro esperamos devolver esos archivos físicos también a las ONG que nos lo prestaron y su copia digital también, y queremos tener copia digital de todos, ustedes saben, por seguridad. Actuamos colectivamente, tenemos, digamos, asociaciones. Esto tiene que tomarse seriamente. Es un trabajo con las ONG y las entidades estatales. Los motivamos a utilizar esto. Si van a utilizar archivos, deben saber que archivo físico sótano, deben saber que ese archivo debe ser visible. No se puede desaparecer, debe ser bien manejado, administrado por el personal idóneo para eso. Y también hacemos muchas capacitaciones con nuestros asociados en la sociedad civil y en la academia para construir ese pasado, conservar esos archivos, utilizar la información, acogernos a la legislación y modificarla en forma positiva para tener siempre ese acceso a la información. Es una herramienta muy poderosa si ustedes lo utilizan en Colombia para sus propias acciones. Voy a saltarme esto y voy a terminar con esto. Esta es una provocación en el sentido positivo para ustedes. Entonces, quiero preguntarles unas cosas sobre, por ejemplo, qué es un archivo de derechos humanos. Yo sé, he estado aquí, hemos aprendido bastante. No sé si es una cosa problemática o no, cuando uno piensa en esto en serio. Porque les doy un ejemplo. Si considerábamos el apartheid, en la forma en que les he explicado, que la mayoría estructuralmente negra, el apartheid en Sudáfrica es una violación. Entonces, eso haría que esos archivos nacionales del apartheid, para todos los años de apartheid que se hicieron, es un archivo de nosotros, porque está registrado sistemáticamente sobre cómo violaron los derechos de los surafricanos. Están sistematizadas esas violaciones. Entonces, ¿es un archivo? ¿Vale como archivo? No, es un poco confuso, pero es importante, pensarlo. No es una verdad, lo presento como una provocación. Me pregunto, si nosotros trabajamos esos archivos de un periodo de tiempo en una historia como archivo de derechos humanos o como evidencia judicial, perdiéndonos la oportunidad tal vez de evaluar lo que viene, lo que pasó antes, lo que sucedió, cuáles fueron los contextos, el precedente y lo que viene después. Entonces, podemos, después de 20 años en Sudáfrica, la nación del arco iris que nos llamamos, hemos visto que lo que estamos luchando ahora, las violaciones que estamos luchando, están metidas en esas raíces del apartheid y la colonia británica. Entonces yo me pregunto si en realidad
nos estamos desviando o no al tratar de que este archivo sea una especie, un registro especial. Hay informaciones, ahorita nosotros tenemos una petición sobre corrupción en el apartheid. Y la evidencia que necesitamos para demostrar esa corrupción y esas violaciones permitidas por la corrupción están localizadas en esos registros financieros que ellos tenían, y esos son registros de empresas grandes de Sudáfrica. Esas violaciones se dieron con esos registros, y esta narrativa de lo que constituye esos archivos es un archivo excepcional. Me pregunto entonces, no es que lo sepa, pienso, ¿cómo deberíamos tratar esas diferentes legislaciones en el tratamiento de violación de derechos humanos? Me pregunto si un Estado puede mirar los archivos financieros aparte y los humanos aparte, y el acceso a la información a unos permitirlo y al otro no, y darse cuenta de cómo funcionan esas legislaciones, o ser lo suficientemente robustos para asegurar que se tratan esos archivos como violación en cualquier caso, de cualquier manera, en cualquier instancia. Entonces, eso es el interés público en últimas. Vamos a hacer un ciclo de acciones judiciales, pero no parece que funcionara, porque, digamos, ese es un periodo excepcional de tiempo de nuestra historia. Necesitamos construir, modelar sobre cómo vamos a utilizar, manejar esa sociedad post-conflicto en la gobernanza, en nuestra ley, el gobierno, y no tener una estructura artificial de registro o un periodo de tiempo que no se conoce bien. Posiblemente esa sería la mejor forma de aprender de ese tipo de periodos disque excepcionales, para que permitamos que nuestros archivos sean un real mecanismo de garantizar el no olvido. Muchas gracias.